Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Aquí estamos de nuevo en casa con Fabio Castrillo y ya se dieron cuenta que estamos en un lugar completamente, ya saben, especial. Sí, estamos aquí en casa con Fabio Castrillo y de estreno también porque aquí nos está acompañando nuestra amiga Astrid Anel. Astrid Anel, ¿verdad? Es la que nos está estrenando el equipo que gracias a la bendición del Señor Gloria a Dios. Nos han ofrecido, fíjate. Gloria a Dios, qué bueno, qué bueno. Amén. Bueno, mira, la verdad que muy buenas tardes de nuevo. Déjeme comentarle un poco de Astrid Anel. Ella, mejor dicho, hoy estamos en casa con Astrid Anel. Y Astrid Anel es una mujer guerrera, una mujer luchadora. Todos la conocemos aquí en Trujillo. De igual manera, como ya saben, en casa con Fabio Castrillo se inclina bastante a reconocer la trayectoria y la descendencia de muchos. Y Astrid Anel obviamente es una mujer de unos ya casi 40 y tantos años y ha pasado por tres negocios que le han dado la victoria aquí en Trujillo. Una empresaria de primera, Gloria ¿verdad? a Dios. Muy buenas tardes, Astrid. Buenas tardes, Flavio. Bienvenido a mi casa. Gracias, Un hombre. placer tenerte aquí. Sí, hombre, y gracias a ti por recibirme en tu casa, muy bonita, Esta por es tu cierto. casa, ya sabes. Gracias, gracias. Astrid, fíjate de que nosotros tenemos la experiencia de que primero comenzaste como empresaria, eras DJ. Eras DJ. Bueno, mejor... Eran mil usos. Sí, ya te iba a decir, yo recuerdo que sí, eras mil usos, pero vamos a ir por partes. Astrid, ¿cuál es tu generación aquí? ¿De quiénes podemos decir que te conocen con las cuales vos creciste? Por no preguntarte en qué año naciste. En mi generación. Sí. Amigos Fíjate que recordé. Yo soy bien complicada porque yo te puedo mencionar gente de mi edad, pero la verdad que yo me relacionaba siempre con personas un poquito mayores que yo, porque como yo era tan grande, entonces no cabía con los de mi edad. Mi generación, los de mi edad son Roy Umaña, el abogado Umaña, que es mi primo. Sí. Ay, señor, Claudia Baide, ella es menor que yo. Claudia Baide es una muy conocida, ella es menor que yo. Pero están las Navarro también, la profesora Denia Navarro, Elmita Navarro, Xiomara Navarro. Ellos vivían aquí en mi barrio. Karen Martínez, las de la Bolsa, Gualdina González, mi prima, Gualdina Ordóñez. Éramos un grupo de niños, este barrio estaba lleno de niños. Oye, pero fíjate, yo recuerdo que por lo menos ustedes acá obviamente tú eres de la generación del centro, ¿verdad? Hemos estado entrevistando a muchos de Cristales. Ahora, pero yo tengo muchos amigos de Cristales, vos sabés. Y eso te iba a decir también, Sí. Nosotros te conocemos bastante allá. ¿Dónde fue que estudiaste? ¿En qué escuela fue que estudiaste? Yo estudié en las Naciones Unidas, empecé. Sí. De ahí mi papá me sacó y me metió a la Milagrosa. Estuve un año en la Milagrosa, Sí. pero después regresé a las Naciones Unidas. En las dos escuelas las amé. Por ejemplo, la Milagrosa yo tengo recuerdos lindos de Sor Josefina Arzoa y yo aprendí mucho. Ella me enseñó mucho arte. De hecho, yo creí que tú habías terminado ahí en la Milagrosa. No, solo estuve un año en la Milagrosa. Después volví a las Naciones Unidas. Ah, ok. Después al IDES, estuve en el IDES. Sí. Y como todos los trujillanos, ¿verdad? Sí, ya me imagino. Somos trujillanos, somos del IDES. Ok, te iba a preguntar, Alcides Ordóñez, ¿era tu papá? Alcides Ordóñez Padilla, él era mi papá. Alcides Ordóñez Padilla. Sí. ¿Quién era tu papá, Alcides Ordóñez? ¿A qué se dedicaba? Mi papá, un gran hombre. Mi papá era maestro de educación primaria. Y después él se metió a los negocios, empezaron a poner con mi mami. Primero pusieron un bazar, una tienda donde vendían tela, botones, zapatos, de todo. Era el Bazar Ruth, se llamaba. Y después de eso, creo que el negocio no le funcionó por un tiempo, se les bajó. Y empezaron a abrir una cafetería. Sí. Empezaron con la cafetería. Mi papá renunció al magisterio y se dedicó a los negocios propios. Sí. Mi mamá sí siguió trabajando como maestra. Después vinieron los tiempos de los boinas verdes, allá por los 80. Sí, yo era una niña. Sí. Y eso levantó mucho el negocio de mi papi y mi mami. De ser una cafetería donde se vendían baleadas,
ya los americanos, los de los boinas verdes, vinieron y buscaban un restaurante con comida a la carta. Sí, sí, Ellos sí. querían langosta, querían camarones. Mi mamá era una mujer muy inteligente. Sí. Por cierto, ¿cómo has venido superando a tu mami? ¿Hace cuánto falleció ella? Un año reciente. Sí. Un año en abril. Estás en ese proceso de duelo entonces. Muy difícil, ¿sabes? Sí, Muy de difícil. veras. Yo era muy unida a mi mami. Se te veía mucho. Siempre estábamos juntas. Mi mamá era mi mejor amiga. Sí. En un tiempo fuimos enemigas totalmente. Mira cómo es la vida. Sí. Cuando mi papi se fue, yo tenía 11 años. Mi papá era mi héroe, mi papá era el amor de mi vida. Mi papá era todo para mí. Vos. Cuando mi papi se murió, se lo llevó el Señor, yo quedé de 11 años. Y mi mamá quedó a cargo de todos los negocios. Sí. Y con 6 hermanos Sí. que ya estaban en adolescencia y otros ya entre los 20, ya Sí. pasando la adolescencia. Y yo iba entrando a la adolescencia. O sea que posiblemente Arita y yo, que es mi hermana menor, éramos la que menos problemas le íbamos a dar. Sí. Y mi mami tenía tantos problemas. Mi papá era el que administraba todos los negocios. Sí, claro. Y mi mami era el pulmón, mi mamá y mis hermanas, ellas trabajaban en la cocina Sí. y preparando todo. Cuando mi papá se fue, mi mamá se quedó, te imaginas, Claro, ¿verdad? sí, Una mujer claro que sí. sola, con tantas responsabilidades. Cuando uno tiene negocios, lo que más tiene son deudas, Sí, compromisos sí. de pago. Y a ella le tocó sola con mis hermanas. Mis hermanas empezaron a dar los problemas de acuerdo a su edad. Y yo, pues la adolescencia, o sea, se olvidaron de la niña de 11 años. Sí. En aquel momento yo acusaba a mi mami, ahora después yo la entendí, Claro. gracias a Dios. Pero yo tuve una adolescencia fatal, porque la ausencia de mi papá y la ausencia de mi mamá me destruyeron totalmente mi juventud. Ahora, mira, hablemos precisamente en eso. Eras tremenda, eras líder. Recordamos de que tú también, muy reconocida con el cigarrillo. Nace el Orfes, la disco Orfes, tremendísima. Para quienes te recuerdan la Orfes y quienes podemos decir gracias Dios porque de lo más vil del mundo me sacaste para llegar a donde estás tú, ¿verdad? Y era una era una discoteca reconocida. ¿Cómo nace la Orfes? Y tú eras DJ, háblanos de esa Aprendí a ser DJ. Fíjate que cuando mi papá murió, yo te digo, tenía 11 años, de ahí fui creciendo. Los Boinas Verdes se fueron de Trujillo. Y lo que era el restaurante se empezó a convertir como en un bar. Claro, yo ya estaba entrando entre los 17 y 18 años y a mí me gustaba ya la disco, la parranda, y yo le insistía a mi mami, poné una disco, pongamos una disco. Yo me iba para el black, ¿te acordás que era el black and white? Yo era, desde que tenía como 16 años, yo estaba en Cristales. Claro yo paso por Cristales y le paso diciendo adiós tía a todo el mundo, porque para mí la gente de Cristales es mi gente. Entonces, yo quería que mi mamá pusiera una disco porque yo quería tener el ambiente en mi casa, el relajo en mi casa. Y mi hermano también, así le decía, sí, una disco es el negocio que da, pero ya mi hermano buscaba lo económico. Yo buscaba parranda. Ay, Dios santo. Entonces mi mami pues nos escuchó y fuimos poniendo la disco. La gente al principio venía y comía en el restaurante y había música, entonces se paraban de la mesa y se ponían a bailar alrededor de la mesa. O sea, las parejas, y vimos que la gente necesitaba una discoteca en el centro. No había una discoteca en el centro. En Cristales empezaron a darse un montón de pleitos, ¿te acordás? Claro que sí. Y un montón de relajos. Entonces así empezó la Orfes. Empezó la Orfes con una pista pequeñita. Pero fue un éxito, Recuerdo algunas clausuras que tuvimos del colegio, que aquí las veníamos a hacer. Flavio, vos y yo fuimos compañeros, ¿verdad? No, o eras de menores. Yo iba un poco más adelantada. ¿Tú estudiaste perito siempre? Estudié comercio, pero no terminé la carrera. No terminé. Entonces al final te dedicaste a los emprendimientos. A los negocios. Eso fue lo que me afectó para estudiar. No le di tanta importancia al estudio porque yo decía, yo tengo de qué vivir. Exacto. Era una muchacha irresponsable, vos. Ella, o sea, mi mamá era mi apoyo, yo trabajaba en todo. Mi mamá nos enseñó a trabajar a todos. Ella nos enseñó a trabajar. Y cuando la disco había un DJ. Creo que empezamos con Sambo. El DJ Sambo. DJ Sambo. Y después de Sambo estuvo... Van Damme estuvo mucho tiempo. Como DJ. Estuvo Wilson, otro muchacho del Cerrito.
Y yo, pues a mí me fascina la música, Flavio. A mí, yo amo la música de todo tipo, como Sí. la pongas. Entonces yo le llamaba el equipo y cuando aquellos no venían, la DJ era Astrid. Exacto. Entonces me fui convirtiendo en una DJ. Saqué cursos de bartender, era bartender, sí. era cocinera, cuando tocaba hacer lo que tocaba. Sí. Lavandería Colón. ¿Cuándo comienza Lavandería Colón? ¿O por qué? ¿O cómo surge Lavandería Colón? La primera lavandería aquí en Trujillo. Sí, fíjate que no recuerdo realmente cómo fue que mi mamá empezó con la lavandería Colón. No había una lavandería. No recuerdo exactamente esa historia. Casi no la contaba mi mami. Y todavía se mantiene la lavandería. Sí, ahorita mi hermano Alcides la está manejando. Le está dando mantenimiento. La lavandería casi está... Pero ya casi todo el mundo tiene sus lavadoras y sus secadoras en sus casas. Pero la lavandería fue un negocio muy bueno en su tiempo. Muy rentable. Ahora estamos... No recuerdo realmente, fíjate cómo fue que surgió la idea de la lavandería. Eso es muy importante de pronto saber eso. Te iba a decir, te me está chispoteando, fíjate, ya te iba a decir, ok, ahora eres repostería Anel, perdón. Astrid. La pastelería de Astrid. Exacto, la pastelería de Astrid. Muy buena, muy reconocida. Veo que tú haces pasteles temáticos. O sea, para el próximo día del periodista, si Dios quiere, ¿verdad? Ahí vamos a preparar algo. Vamos a hacer un pastel. Exclusivamente para el día del periodista. Haces para el día del médico. ¿Cómo surge la idea de dedicarte a la pastelería? Fíjate, yo en todo, si vos te fijas, mi hashtag siempre dice gloria a Dios. Amén. Porque todo lo que yo sé, Fabio, yo se lo debo a Dios. Entonces, en primer lugar. Permíteme, vamos en eso, porque también te iba a preguntar, ¿en qué momento después de la Orfes y ya luego la lavandería, me mencionas que tuviste una adolescencia rebelde, una juventud rebelde? Terrible. Nosotros conocimos a Astrid, muy buena onda, pero era tremenda, ¿no? Entonces, ¿en qué momento tú conoces a Dios? Dale la honra y la gloria ahorita. ¿Cuándo tú reconoces de que hay un Dios que todo lo puede y que es el único que puede quitar aquello que parece imposible en nosotros? Fíjate, voy a tratar de dejar breve la historia porque cuando uno habla de Dios... sí, claro, como la Biblia, se te va. Fíjate, Flavio, yo, como todo el mundo sabe, yo desde muy niña, sí. Yo ahora tengo mi hija adolescente y yo le pido a mi hija, no vayas a probar alcohol, no vayas a fumar, no vayas a andar en la calle de chiquita, porque va a llegar su tiempo en que ella se va a tomar su copa de vino, se va a tomar tal vez, espero yo que no, pero uno no puede refrenar la vida de los hijos, pero no lo hagas tan joven. Yo desperdicié mi juventud. Entonces, por muchas causas que no me quiero ni justificar yo ni culpar a nadie, ¿verdad? A estas alturas yo ya maduré, ya me di cuenta que cometí mis errores y que otras cosas, el diablo al final aprovecha cualquier situación para destruir una vida. Claro que sí. Pues fíjate que empecé a andar en la calle parrandeando y vos sabés cómo somos los trujillanos, la parranda en Trujillo. Había un vacío en mi corazón después de la muerte de mi papá. Claro. Mi papá yo lo buscaba todos los días, porque él era el amor de mi vida, él era mi héroe, y mi mami era la que regañaba. Mi mamá y mi papá siempre era el que consolaba, sin embargo me metía también, pero él y yo nos entendíamos súper bien. Yo, mi papá era el que me ayudaba a hacer las tareas, tenía más tiempo. Mi mamá estaba trabajando en cocina, trabajaba en las Naciones Unidas, llegaba a la casa y lo que menos quería saber era de tareas. Entonces con quien yo pasaba mayor tiempo pegada era con mi papi. Mi papi iba a la finca y yo oía ese carro y yo corría a subirme atrás de él. Entonces cuando él se me fue, para mí toda mi vida fue un dolor terrible. Toda mi vida. La pérdida de mi papá fue como que me quitaron la mitad de la vida. Y yo todas las noches en mis frustraciones, porque vos buscas el alcohol y el cigarro, Flavio, por la ausencia de algo. Exacto. Claro. Buscas una salida. Claro. Desgraciadamente agarramos el camino equivocado, ¿verdad? Porque el camino correcto era buscar a Dios. Fíjate que yo recuerdo que yo venía y lloraba, todos los días lloraba por mi papi. Y me tiraba en la cama, yo me quedaba dormida, me acostaba en la orilla de mi cama y yo sentía el olor a mi papá. Yo me acostaba y hasta sentía como que estaba en las piernas de él. Pues yo creía que era mi papi. Ahora, después de que conocí a Cristo, yo entendí que quien se acercaba a mí era Cristo.
Amén. Él era el que él era el que me Amén. arrollaba y que me consolaba en aquel momento. Y fíjate que yo me quedaba dormida. Sí. Y yo también recuerdo que yo venía de Cristales, pero yo siempre, nosotros crecimos con la fe cristiana, íbamos a la católica, Sí. y ahí conocimos a Cristo. Sí, Todos claro que sí. los acá, los hondureños, digamos, conocimos a Cristo, conocimos el nombre, por lo menos, de Jesucristo y de Dios en la Iglesia Católica, ¿verdad? Nos enseñaron el Padre Nuestro, nos enseñaron a persignarnos, y yo, mira, venía con una borrachera de Cristales. Pero así como venía, así decía, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Me dormía porque había un vacío, una necesidad, y yo sabía que estaba ese Dios ahí. Amén, Y yo amén. le pedía perdón a Dios y me Amén. quedaba acostada y me dormía ahí. Mira, yo vivía en un antagonismo terrible con mi mami. Sí. Mi mami, yo le hice la vida de cuadritos. Ahora que soy madre de un adolescente y que mi hija, bendito Dios, no me da los problemas que yo le di a mi mamá. Sí. Pero vos sabés lo rebelde que es la adolescencia. Ahora yo entiendo a mi mami. Exacto. Ahora yo le digo, yo todos los días le digo al Señor, Señor, hágale saber a mi mami que me perdone, por favor. Porque hasta que no sos madre de un adolescente no sabes qué tan mal hijo fuiste. Pero ¿cómo tú llegas a coincidir con tu mamá al punto de que al final terminaste cuidándola? Cuando Cristo llegó a mi vida, definitivamente. Mi mamá y yo vivíamos en antagonismo. Las dos queríamos mandar, porque éramos personalidades, lucha de poder. Abrimos un negocio, tuve la oportunidad, no sé si te acordás, de administrar el Bahía Bar. Sí, claro que sí. El restaurante Bahía Bar, yo lo estuve administrando 2 años, un éxito también, me iba muy bien, pero como Dios todo te procesa para llevarte a una gloria, a un lugar mejor, el negocio se vino abajo, hermano. Sí, me agarró la Catrina en ese Bahía Bar y me quiera Dios, fue un desastre, que yo salí de ahí, en mi bolsa lo que traía eran hoyos. Destruida, sin dinero, sin nada, sola, abandonada, y volví a mi casa, donde mi madre. Ok, Milka. El nombre de Milka me recuerda a Milka Chulina. Fue una Miss Venezuela en los 90. Así se llama tu hija. Ahí se llama Milka Saraí. Milka Saraí. Ay, bonito nombre. Nombre de princesa. Te voy a decir nombre de princesa, dime. El nombre de mi hija me lo dio Dios. Amén, amén. Yo tengo testimonios bellos que contarte, Flavio. Ok, primero yo quiero saber cómo tú quedas embarazada. Háblame. Estuve en el Bahía Bar, todavía fumaba, todavía bebía. Yo estaba con el papá de mi hija, estuvimos juntos 2 años, creo, pero sin casarnos, en unión libre. Sí, claro que sí. Buscamos la manera de tener una hija. Yo recuerdo que iba donde el doctor Gómez, me puse en tratamiento, me tomaba unas pastillas que en el 2002 me costaban 200 lempiras cada pastilla y no logré conseguir. Practicamos bastante, te lo aseguro, pero nada de eso. Pues mira que... Saludos al papá de Milka. Al tiempo, pues él y yo nos separamos. Cuando el negocio se vino abajo, él y yo nos separamos. Pasamos 5 años, él se fue por su lado a otro país, yo por mi lado acá. En ese tiempo, cuando yo vine quebrada a mi casa, fue cuando el Señor me conquistó. Okay. Cuando yo ya no tenía nada, ni dinero, ni marido, ni nada. Ok. Milka, Milka es la típica mulata preciosa, ¿sí? Típica mulata preciosa aquí es la mezcla entre negro y blanco. Ajá. El papá de Milka es negro, ¿no? El papá de Milka es negro, es garífuna. Entonces, ok, ¿por qué tú llegas a terminar una relación multicultural? O sea, multicultural estamos hablando de multirracial. ¿Por qué yo llegué a tener una relación así? A terminarla. Bueno, no quisiera tocar algunas Ok, no te preocupes, te estoy tocando sensibilidades, no te preocupes. No, ya eso pasó por muchos años ya. Nosotros sí nos casamos. Quiero llegar al punto de lo de mi hija, de mi hija. Cuando yo vine acá quebrada, mi mamá me acuerdo que se fue para San Pedro Sula y yo me quedé solita en la casa. Y salí una noche y regresé a mi casa a las 10 de la mañana. A Maceta, va. Sí, a Maceta. Pasé todo el día dormida. En la noche que me despierto, ya en la noche y en la tarde, estoy viendo televisión en el cuarto de mi mami y empiezo la conciencia, lo que nosotros llamamos conciencia, que al final sabemos que es una lucha de espíritu, ¿verdad? Sí, claro.
estaba en mí una guerra, estaba yo escuchaba literalmente, Flavio, dos voces. Sí, sí. Una voz me decía, mátate, vos no vales nada. Ah, claro. Vos estás perdida, Claro. no vales nada, estás sola, sos Claro. de todo, ¿verdad? Sí. Te lo estoy diciendo literalmente, lo escuchaba. Sí. Por otro lado, me hablaba una voz que me decía, no le hagas caso, clama a Jesús, Amén. clama a Jesús. Pero yo, no, como les decía, yo vengo de la católica y no quiero, quizás yo tuve una mala formación por el desorden de vida que llevé, Sí. pero yo sabía que existía un Dios, Sí, sí. pero no conocía a Jesús. Sí. Ni conocía que era a través de Jesús la única forma en que nosotros podemos llegar al Padre. Sí, claro. ¿Entendés? Sí, claro que sí. Entonces aquella voz me decía a mí, vos no vales nada, ahí tenés la pistola en tu gaveta de tu cuarto. Solo tenés que salir Usabas a tu pistola cuarto. también. Tenías pistola. Ay, yo era Tú me lo estás contando, yo no sabía. Hasta pistola usabas. Ay, Dios santo. Yo era la guardia, ¿cómo se llama? La vigilante de mi casa, que tenía que estar armada. Era ella, era vigilante. todo. Ay, Dios santo. Era la que salía a correr los ladrones a tiro de aquí. Sí. Pues fíjate que esa voz me decía, y tenés la pistola en tu cuarto, matate, pegate un tiro, vos no vales nada, vos sos una vergüenza para tu mamá. Nadie te quiere, vos no, te dejó tu marido, o sea, una mujer acabada emocionalmente, destruida, económica, físicamente porque estaba dañada por la gran goma que me andaba y emocionalmente porque hasta ya no tenía a mi esposo, ¿verdad? El hombre que yo quería en ese momento. Entonces el diablo aprovecha. Él sabe cómo está tu situación anímica, pero por otro lado me hablaba aquella voz que me decía, no le hagas caso, vos valés mucho. Exacto. Llama a Jesús. Amén. Lo que te estoy diciendo ahorita se lo he contado a todo el que ha querido escucharme. Amén. No estoy hablando mentira. Amén. Flavio, yo me levanté y yo lo que hice fue no, porque me sentía aturdida. Sí, sí, sí. Me tapé los oídos y yo no. Y me salí de mi cuarto, del cuarto de mi mamá. Sí. Este era mi cuarto. Aquí donde estamos, este era mi cuarto en aquel tiempo. El cuarto de mi mamá era ahí. Y yo me vine a la sala, Flavio, a ver televisión. Voy a ver una película para distraerme. Dije yo, voy a buscar a ver una película. Mi mamá ya empezaba a buscar a Cristo, ya iba a la iglesia bautista, donde el pastor Marvin Bobadilla, y ella oraba mucho por mí. Sí. Mi mamá, ahora vos sabés que nosotros venimos a Cristo a través de nuestros padres. Exacto, claro que sí. La mayoría, claro que la sí. palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de ti. Pero bueno, a mí no me instruyeron, a mí me instruyeron en una discoteca, en bares, ¿verdad? Entonces fue cuando, a la primera que Dios conquistó fue a mi abuelita, a la mamá de mi mamá, a doña Zoilita, Nita le decía yo. Sí, sí. Ella fue la primera que se hizo evangélica. Ah, Ella fue la primera que se entonces hizo tú eres evangélica. descendiente de personas que pertenecieron a la iglesia. A la iglesia evangélica, Ok, eso es correcta. muy bueno. De ahí mi mamá le daba duro a mi abuela, a Nita. O sea, yo no le decía abuela, le decíamos Nita. Y él le decía, usted que nosotros nos éramos católicos y nos hicimos católicos, ¿por qué se cambió? Y mi mamá. Pero llegó un momento en que Dios también la conquistó a ella. Y entonces mi mami vino primero a Cristo. No vamos a hablar de religión, sino vamos a referirnos a Cristo. Claro que sí. Y mi mami, a través de mi mamá, pues ella oraba por todos nosotros. Sí, claro que sí. Y dice mi mami que ella un domingo, ella fue a la iglesia y me dijo a mi hija, va a ir a la iglesia el domingo. Vamos a la iglesia, hija. Ella me insistía, vamos a la iglesia, hija, porque yo estaba deprimida, Flavio, horriblemente, al punto de que mi mami, yo me pasaba todo el día en pijamas, y mi mamá me decía, hija, levántate, arreglate, andate a la disco con Ibis. Y era mi amiga, tenés 100 pesos para que vayas a la disco, para que tu mamá te lleve a la disco, porque me miraba que yo estaba deprimida totalmente. Claro que sí. Entonces ella me decía, pero vamos a ir a la iglesia. Sí, mami, el domingo vamos a ir, le decía yo. Llegaba el domingo, hermano, y la muchacha estaba de goma el domingo y no, lo que menos quería era saber de Dios. ¿Cuándo decidiste al final poner el pie derecho en Cristo? Porque hay Que yo no decidí nada. Yo te voy a contar cómo fue. Yo no decidí nada. Yo lo único que quería era calle. Ese día, dice mi mami que ella la vino a buscar el pastor Marvin en el bus y que ella se subió al bus. Y que dijo, Señor, esta es la última vez que yo le digo a mi hija que vaya a la iglesia. Se la entrego en sus manos. Amén. Así, y así fue. Amén. Hasta que ella dejó de insistirme, entonces Dios pudo obrar.
Es que hay algo bien importante que tú has mencionado, Astrid Anel, y es la conciencia. Y me gusta que de pronto tú mencionas dos voces. Y la pregunta que yo te iba a hacer era esa. ¿Has aprendido a escuchar y a lidiar con esas dos voces? Definitivamente nunca se cansan, ninguno de las dos. Eso. Insisten, toda nuestra vida podemos perseverar. La única forma en que puedes acallar la voz del maligno Sí. es que te consagres totalmente. Amén, amén. Una vida consagrada. Yo he tenido altos y bajos en mi vida espiritual. Claro, todos como nosotros. todos. Y en los momentos de descuido es cuando esa voz empieza a hablarte nuevamente. Si vos te mantienes apercibido y luchando y buscando de Dios, día, noche, madrugada, a la hora que sea, como dice la palabra, orar en todo tiempo. Sí. Vivís yéndote a la iglesia, vivís leyendo tu Biblia, esa voz no la puedes escuchar. Claro. La única voz que escuchas es el Espíritu Santo. Tristemente somos humanos y Sí. descuidamos. A veces el diablo es experto en eso, en robarte la atención. Eso es lo que él hace. Él te pone cualquier cosa para que te distraigas. Sí. Y en ese descuido es donde empezás nuevamente a escuchar esa voz del mal. Para ir terminando, esto es En Casa con Fabio Castrillo, muy interesante, gracias Astrid, eres tremenda, eres toda una perica, eres toda una lora, tremendo, nos ha invitado aquí en casa, nos aceptó la invitación porque somos nosotros que hacemos llegar la invitación y si nos permiten, entonces muy bien. Aquí estamos en casa de Astrid Anel para continuar un ratito, los Ordóñez, muy reconocidos aquí en Trujillo. De hecho, también eres pariente de doña Lula, ¿verdad? Sí, exacto, es tu prima hermana, ¿verdad? Nosotros ya nos apoyaste con la revista de acá, donde tu sobrina era la portada. Entonces, los Ordóñez también aquí pesan en el centro. Claro. ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son los Ordóñez aquí? ¿De dónde comienza la descendencia? Los Ordóñez, mi abuelo se llama Felicito, Felicito Ordóñez, mi abuela era Justa Isabel Padilla. Era mi tío Alex, mi tío Álvaro, mi tía Azucena, mi tía, que es la mamá de Lula, Azucena es la mamá de Lula. Exacto. Mi tía Neti, ay, que no se me va a ir nadie. Maestra mía fue la profe Neti. Casi todos eran maestros. Y Azucena, la profe Azucena, que es la mamá de doña Lula, o la abuela de Belkis, sé mucho de ella porque ella fue directora del kinder de aquí, del Jardín de Niños América. Ajá, sí. Entonces, creo que solo mi tío Álvaro no era maestro. No sé si era maestro y después se hizo perito. Mi tía Alma también, mi tía Alma. Sí. Yo me parecía mucho con mi tía Alma, el carácter de mi tía Alma, imponente. De carácter fuerte. Mujeres de guerrera, varera, bolas, de todo lo malo. Me parecía mucho a mi tía. ¿Qué queda para terminar? ¿Qué podemos ver o qué podemos esperar de Astrid Anel Ordóñez, la propietaria de la pastelería Ordóñez aquí en Trujillo? La pastelería de Astrid. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué vamos a recibir de Astrid ahorita para junio? ¿Quién es Astrid, pues? O sea, mira, mi sueño, no te conté cómo llegué al punto de la pastelería, todo eso me lo dio Dios. Sí. Yo no saqué ningún curso, sí saqué un curso. Sí. Un curso pequeño, pero yo empecé haciendo pasteles porque mi mamá me lo enseñó. Okay. Mi mamá me enseñó la primera mezcla, empezamos a trabajar, pero el arte, el don, y eso me lo dio Dios. Sí. Cursos de moldear, nadie puede decir yo lo enseñé a Astrid. Y mi hija tiene ese mismo talento que solo vemos las cosas y si no sabemos la técnica la inventamos. Claro que sí. Yo soy así igual, y me le empiezo a ver algo, me gusta y esto lo puedo hacer con tal cosa. Eso se lo heredé, creo yo, a mi abuela Anita, la mamá de mi mami, que ella era así, era una mujer. Los que la conocieron saben que ella era una artista de la costura. Mi abuela era costurera y hacía flores. Pues la pastelería yo he ido, sigo aprendiendo todos los días, Todos los días hay técnicas nuevas, que hay grandes genios en Francia y en todos lados, y uno los está siguiendo y aprendiendo un poquito más. Antes no había gente que hiciera pasteles en Trujillo. Sí, claro. Habíamos los pasteles, estaban los pasteles básicos, los inolvidables pasteles de doña Tomasa, de la profa Daisy. Tuvimos a Alicia también, tenemos a Alicia, la profesora Elisa.
Eran los pasteles que ahora llamamos la vieja escuela, ¿verdad? Exacto, Eran los pasteles sí. de betún de huevo, que son riquísimos. Sí. Pero cuando yo empecé con esto, digo, yo me voy a dedicar a hacer los pasteles diferentes a los que hacen las demás. Exacto. Y empecé a trabajar con el betún de mantequilla y el fondant. Para ese curso, la alcaldía, cuando estaba el ingeniero Laínez, ellos me invitaron, Sí. la esposa de él, para ser exacta, Isis, me llamó y me dijo, fíjate nomás que yo he visto que a vos te gusta la pastelería y viene un curso. Digo nomás porque así nos llamamos. Por eso yo te dije en mi mente, están escuchando esto, cristaleños, fíjate nomás. Yo sí hablo siempre. Nomás aquí en Honduras, nomás aquí entre los garífunas, el nomás aquí es como, fíjate, Amistad. Entre garífunas, fíjate amistad, fíjate, nomás de nomada, ¿no? Ok, entonces la profe Isis te dice así nomás. Me llama y me dice, sí, las dos nos dejemos nomás. Me dice nomás, fíjate que viene un curso. Sí. Hay un FOB y la municipalidad lo está metiendo, que es alta decoración en pasteles, Sí. que era para pasteleras ya profesionales, y yo empezaba a hacer mis pininos. Sí. Yo te inscribí, me dice, llegate tal día. Entonces, vaya, pues voy a ir, le digo yo, y fui a recibir el curso. Mira, lo más divertido de eso, el curso fue un espectáculo. Sí. La maestra se llamaba Nalda, una señora muy especial a la que yo también le agradezco. Ella fue parte de las que me ayudaron. Sí, Yo te puedo mencionar gente, Dios puso la gente idónea. Flavio, increíblemente Dios ponía a las personas en mi camino para que me fueran enseñando. Dilsa, la mujer de Germán Palacio, mi hermana Dilsa, Dilsa me ayudó mucho, sin egoísmo y sin nada. Dilsa me enseñaba. La mamá de mi pastora en aquel momento, la hermana Miriam, que ya está con el Señor, la hermana Miriam ella fue una gran pastelera en San Pedro Sula. Okay. Ella empezó a hacer pastillaje y ella me empezó a hablar sobre el pastillaje. Yo ni idea tenía que era pastillaje, ni idea de que eran flores de azúcar, hermana. Sí. Y me empezó a mostrar fotos de la boda, del pastel que le había hecho a mi pastora. Y esa mujer fue mi inspiración. Mira, Flavio, ella me regaló, la gracia de Dios en mí. Amén, amén. Ella me regaló sus revistas antiguas de Wilton. Me regaló como 2 o 3 revistas. Exacto. Ella me regaló mi primera espátula profesional, porque yo lustraba con cuchillo. Empecé lustrando con cuchillo, con un cuchillito ahí. Y mi mami tenía una espátula antigua que estaba toda panda, porque la usaban para todo. Sí, ya me imagino. Entonces, así empecé yo. Pero la hermana Miriam, ella me trajo de regalo una espátula. Todavía la tengo. Okay. Es mi primera espátula. Bueno, entonces de esta manera, ahora sí, muchas gracias a Astrid Anel. Gracias por esta bendición. Gracias también le queremos dar por la honra y la gloria, que el único que la merece es nuestro Creador. Obviamente somos seres humanos, cometemos errores. Y sin embargo, la gracia del Señor está con nosotros. Esta fue la entrevista con Astrid Anel Ordóñez. Queremos agradecerle también a su hija, a Milka, que nos ayudó a acondicionar lo que es el set, ¿verdad? Nos ayudó a acondicionar lo que es el set de grabación, ¿verdad? Y queremos agradecerle también a todas aquellas personas que nos están apoyando directa e indirectamente a través de En Casa con Fabio Castrillo. Agradecerle a un siervo ahí, a un ángel del Señor, que nos facilitó, o mejor dicho, nos donó lo que son los micrófonos, ¿verdad? Estamos estrenando vamos a ver, ando como niño con juguete nuevo. Ahí soy yo, hermano. No tienes idea. Así vamos armando lo que es En Casa con Fabio Castrillo. Fabio, yo te quiero, quiero decirte, viene el Día del Periodista. Sí. No sé si querés que hagamos una tipo de regalo para ese día, para una rifa, no sé qué yo, para qué sé yo, y podemos donar un... Bueno, ya solo tenemos 2 días. Ya solo tenemos 2 días. ¿Cuándo es el 20? Es el próximo 25 y el 23. Sí, entonces vamos a ver qué podemos hacer ahí, solo que ya mandamos a hacer algo contigo aquí para celebrarnos con los compañeros. Y vamos a ver cómo nos disfrutamos. ¿El tiempo cómo estamos por ahí? Ok, ya solo tenemos 2 minutos, creo, ¿verdad? Okay. Entonces, de esta manera, Astrid, muchas gracias, ¿oíste? De nada, gracias a vos. Gracias por invitarnos a tu casa, y yo creo que ese poquito de tiempo, como hijos de Dios, lo vamos a hacer cortito, vamos a orar. ¿Oremos? Sí, amén, amén, oremos.
Misericordioso y eterno Padre, agradecemos Sí, Señor. esta entrevista, oh Dios, de nuestra Bendito y salvación. alabado por siempre. Oh Dios eterno, agradecemos la obra y el poder de su Espíritu Santo. Sí, mi Señor. En sus manos de amor nos encomendamos y pedimos que por favor no deje de interceder por nosotros Sí, ante el Señor. santuario Su celestial. misericordia. En el glorioso y eterno Arrope nombre todos de los días, Jesús. Señor. Amén. 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 Gloria a Dios. Esto fue En Casa con Fabio Castrillo. Hasta la próxima.